Volvamos a 2020. La pandemia estaba en su punto más alto y todo parecía desmoronarse al mismo tiempo. Perdí mi trabajo en retail sin previo aviso. Un día tenía turno, al siguiente no tenía nada. Las cuentas no esperaron, así que hice lo que muchos hicieron en ese momento. Empecé a manejar para Uber. Al principio lo vi como algo temporal, algo que duraría un par de meses hasta que todo volviera a la normalidad. No tenía idea de que algunas noches no se van nunca. Conducía casi exclusivamente de madrugada. Siempre fui nocturno y además manejar de noche tenía ventajas. Menos tráfico, menos estrés y mejores propinas. Claro, también había más gente rara. Borrachos, discusiones, silencios incómodos, personas que se subían llorando y se bajaban sin decir una palabra. Con el tiempo te acostumbras, hasta que una noche no es como las demás. Era viernes, octubre, un poco después de la medianoche. Acababa de dejar a un pasajero en un hotel en las afueras de la ciudad. Estaba cansado y considerando terminar el turno cuando la app sonó casi de inmediato. Nuevo viaje. Punto de recogida. Una bolera dentro de un pequeño strip mall. Tiempo estimado, 6 minutos. Nombre del pasajero, Derek. Nada fuera de lo normal. Acepté el viaje y comencé a conducir. A medida que me acercaba, el entorno se volvía cada vez más silencioso. Cuando llegué, entendí por qué. El lugar estaba prácticamente muerto. La bolera estaba cerrada, no había autos, solo quedaban encendidas un par de luces del estacionamiento, parpadeando débilmente, como si estuvieran a punto de apagarse. Entonces lo vi. Un hombre de pie bajo una de esas luces. Llevaba una sudadera gris con capucha y jeans oscuros. Era alto, quizá alrededor de 1,88 m, delgado. Tenía las manos hundidas en los bolsillos y la cabeza inclinada, como si estuviera mirando el suelo. Me acerqué despacio y bajé la ventanilla. ¿Derek? Levantó la cabeza lentamente y asintió. No sonrió, no saludó, caminó hacia el auto y se sentó justo detrás de mí. Cerró la puerta con cuidado, demasiado cuidado. Inicié el viaje y confirmé el destino. Era una dirección a unos 20 minutos, en un barrio residencial que no recordaba haber visitado nunca. ¿Este es el destino correcto?, pregunté. Sí, respondió. Su voz era baja, tranquila, sin emoción. No sonaba borracho, no sonaba drogado. Era plana, como si cada palabra le costara esfuerzo. Arranqué. Durante los primeros minutos no dijo absolutamente nada. Yo miraba el camino, pero de vez en cuando revisaba el retrovisor. Cada vez que lo hacía sentía un pequeño escalofrío. No estaba mirando por la ventana, no estaba usando el celular. Estaba mirando fijamente la parte de atrás de mi cabeza. No parpadeaba. Intenté romper el silencio. ¿Cómo va tu noche? Tardó unos segundos en responder. Solo necesitaba salir de ahí. ¿De dónde? No importa. No insistí. Seguimos avanzando, dejando atrás las zonas iluminadas de la ciudad. A medida que pasaban los minutos, las calles se volvían más angostas, más oscuras, menos casas, más árboles, más silencio. 15 minutos después, el GPS nos llevó a una zona completamente aislada. No había farolas, los terrenos eran grandes, el ambiente se sentía vacío. Entonces habló de nuevo. Entra en ese camino. Señaló a la derecha. Vi una casa vieja, oscura, sin luces interiores ni exteriores. El jardín estaba descuidado, la pintura descascarada y no había ningún auto en la entrada. Parecía abandonada. ¿Es tu casa?, pregunté. Solo entra. Dudé, pero entré. Detuve el auto frente a la casa y puse el freno de mano. Él no se movió. ¿Todo bien? Espera aquí. Abrió la puerta y bajó. No fue hacia la entrada principal. Rodeó la casa y desapareció. De mi vista. Me quedé sentado con el motor encendido mirando la fachada oscura. Pasaron 30 segundos, 1 minuto, 2. Algo estaba mal. No era miedo exactamente, era intuición. Finalmente decidí terminar el viaje manualmente. Estaba a punto de poner reversa cuando lo vi volver. Venía rápido. Tenía las manos vacías y una expresión en el rostro que todavía hoy me cuesta describir. No era rabia, no era alegría, era expectativa. Abrió la puerta trasera y se sentó de nuevo. Llévame al otro lugar. Y en ese momento entendí algo muy claro. Esa noche todavía no había terminado. ¿Qué otro lugar?,
Pregunté, intentando que mi voz no revelara lo tenso que estaba. Solo conduce, yo te digo. Necesitas ingresarlo en la app, respondí. No puedo llevarte a ningún lado si no está ahí. No dijo nada. Lo miré por el retrovisor. Él me sostuvo la mirada. No parpadeó, no frunció el ceño, no mostró molestia. Era como si estuviera evaluándome. No puedo hacer el viaje si no lo pones en la aplicación, repetí. El silencio dentro del auto se volvió pesado, casi físico. Después de unos segundos que se sintieron eternos, habló. Llévame a donde me recogiste. No tenía energía para discutir. Giré el auto y comencé a conducir de regreso al strip mall. Desde el momento en que arranqué, sentí algo distinto en el ambiente. No sabría explicarlo con palabras exactas, pero era como si el aire dentro del auto estuviera más denso. Él no decía nada, pero podía sentir su presencia, su atención fija en mí. La piel de mis brazos se erizó. Cada semáforo parecía durar demasiado. Cada curva se sentía más lenta de lo normal. Intenté romper la tensión. Noche complicada, ¿no? Podrías decir eso. ¿Todo va a estar bien? Tardó en responder. Todavía no. No pregunté más. Cuando por fin llegamos al estacionamiento del strip mall, me detuve bajo la misma luz tenue donde lo había recogido. Antes de que pudiera decirle que el viaje había terminado, se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vas a morir? Mi cuerpo se heló. Solté una risa nerviosa, casi automática. No es algo en lo que piense. Él no se rió. Se recostó lentamente en el asiento y dijo, yo pienso en eso todo el tiempo. Abrió la puerta y bajó, pero no la cerró de inmediato. Se quedó ahí, medio dentro y medio fuera del auto. El motor seguía encendido. Mis manos estaban firmes en el volante, pero el corazón me golpeaba el pecho. Entonces me miró. Elegiste al tipo equivocado esta noche. Cerró la puerta y caminó hacia la oscuridad detrás de la bolera hasta desaparecer por completo. Me quedé ahí, inmóvil, respirando lento, como si acabara de salir de un accidente. Pasaron varios segundos antes de que pudiera mover el auto. Cuando finalmente llegué a casa, revisé los detalles del viaje en la app. Algo no estaba bien. El nombre del pasajero había desaparecido. No decía Derek, no había foto de perfil, no había historial del viaje. Era como si nunca hubiera existido. Contacté a soporte de Uber para reportarlo. Me dijeron que a veces los datos se pierden si la app falla o si el pasajero cancela el viaje a mitad. Pero yo sé lo que vi. Sé que ese hombre se subió a mi auto. Sé lo que me dijo y sé cómo me miró. Nunca lo volví a ver, pero cada vez que recibo una solicitud en un estacionamiento mal iluminado, cada vez que llevo a alguien que no habla y se sienta justo detrás de mí, recuerdo esa noche. Y siempre me hago la misma pregunta: si cambió de idea en el último segundo, o si esa noche simplemente no encontró el auto correcto. Esto pasó en 2021, cuando manejaba para Uber a tiempo completo. Vivía en una ciudad turística, de esas que se llenan de gente en verano. Si eras constante, el dinero podía ser decente. Yo trabajaba casi siempre de noche, parte porque siempre fui nocturno y parte porque de madrugada había menos tráfico y mejores propinas de gente saliendo de bares. La noche que pasó esto era un sábado común, alrededor de la 1:30 de la mañana. Acababa de dejar a un grupo de universitarios que no habían parado de gritar en todo el trayecto, así que cuando entró el siguiente viaje me sentí aliviado. Nombre del pasajero: Chris. Punto de recogida: una calle lateral cerca del centro. Lo único raro era el pin del mapa. No estaba cerca de bares ni edificios residenciales. Parecía estar detrás de un strip mall viejo, casi en un callejón. Pensé que sería un error del GPS, pasa todo el tiempo. Manejé hasta el punto indicado y lo vi enseguida. Un hombre parado en la esquina. Sudadera con capucha, jeans, mirando el teléfono. Nada llamativo. Me acerqué y bajé un poco la ventana. ¿Chris? Asintió
y se subió al asiento trasero sin decir una palabra. No olía a alcohol, no arrastraba las palabras, se veía completamente sobrio, simplemente callado, muy callado. ¿Cómo va la noche?, pregunté por costumbre. No respondió. Algunas personas no hablan, no le di importancia. Inicié el viaje y el destino estaba al otro lado de la ciudad, unos 25 minutos, en un barrio suburbano al que solo había ido un par de veces, una zona bastante aislada. A los 5 minutos de trayecto noté algo raro. Chris tenía el teléfono en la mano, pero no lo estaba usando. Lo sostenía apoyado sobre sus piernas con la linterna encendida. El haz de luz iluminaba débilmente la parte trasera de mi asiento. No me gustó. ¿Todo bien ahí atrás?, pregunté medio en broma. Sí, murmuró. Apagó la linterna. El resto del trayecto fue un silencio absoluto. Solo el ruido del motor y esa sensación extraña de que algo no encajaba. No era miedo directo, era incomodidad, como si él no estuviera del todo presente. Cuando entramos al barrio, confirmé esa sensación. Las calles eran oscuras. En algunos tramos no había farolas. Casas separadas por grandes jardines. Muy poca vida. El GPS nos llevó hasta una casa al final de la calle. Estaba completamente oscura, sin luces interiores, sin luz en el porche, sin autos. ¿Es aquí?, pregunté. No respondió. Miré por el retrovisor. Estaba mirando hacia afuera, como si no me hubiera escuchado. Oye, ¿es aquí?, repetí un poco más fuerte. Nada. La tercera vez que pregunté, asintió lentamente. Puse el auto en park. Que tengas buena noche. No se movió. ¿Todo bien?, pregunté. Finalmente tomó la manija y bajó del auto, pero no cerró la puerta. Se quedó parado afuera, mirando la casa, con la puerta abierta. Esperé. Pasaron 10 segundos, 20, un minuto entero. Estaba a punto de decir algo cuando de repente se giró hacia mí. Necesito volver. Parpadeé confundido. ¿Volver a dónde? A donde me recogiste. Su voz era plana, sin emoción. Tienes que pedir otro viaje, le dije. No puedo simplemente regresar. Se quedó mirándome. Entonces, casi suplicando, dijo, por favor, necesito volver. Tienes que hacerlo por la app. Su expresión cambió apenas y entonces dijo algo que me heló la sangre. No puedo, todavía no se han ido. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quiénes no se han ido?, pregunté. No respondió. Solo se quedó ahí, respirando cada vez más rápido, con la puerta todavía abierta. Y en ese momento entendí que esta noche acababa de cruzar una línea peligrosa. Me quedé mirándolo unos segundos más, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero no dijo nada. Solo seguía ahí, con la puerta abierta, respirando cada vez más fuerte, como si le costara mantener el control. Mi incomodidad empezó a transformarse en algo más serio. Mira, le dije, no puedo empezar otro viaje si no lo solicitas por la app. Así funciona. Seguía sin responder. Finalmente, dio un paso atrás y cerró la puerta lentamente. Luego comenzó a caminar hacia la casa oscura, sin dudar, como si supiera exactamente a dónde iba. No tocó el timbre, no golpeó la puerta. Simplemente subió al porche y se quedó parado frente a ella. No esperé a ver más. Arranqué el auto y me fui. Apenas doblé la esquina, terminé el viaje en la aplicación y empecé a regresar hacia el centro de la ciudad. Mi corazón seguía acelerado. Sentía que acababa de escapar de algo que no entendía del todo. Un par de cuadras más adelante, vi una gasolinera abierta las 24 horas. Decidí detenerme. Necesitaba ir al baño, tomar algo, respirar. Estacioné el auto al costado del edificio. Apagué el motor, cerré con seguro. Entré. No estuve dentro más de 4 o 5 minutos. Cuando volví al estacionamiento y miré mi auto, mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Chris estaba sentado en el asiento trasero. La misma sudadera, la misma postura, la misma expresión vacía. Sentí que el estómago se me caía.
Abrí la puerta del conductor lentamente, sin dejar de mirarlo por el espejo. ¿Cómo entraste?, pregunté. Llévame de vuelta, dijo. Mi pulso se disparó. Voy a llamar a la policía, respondí sacando el teléfono. Entonces se inclinó hacia adelante, tan cerca que pude escuchar su respiración. Todavía están en la casa. Me quedé quieto. No sé por qué no llamé a la policía en ese momento. Algo en su tono no sonaba amenazante, sonaba desesperado, roto. ¿De quién es esa casa?, pregunté finalmente. De mis padres. Sentí un escalofrío. ¿Vives ahí? Ya no. Eso fue peor que cualquier amenaza. Arranqué el auto y comencé a conducir de regreso al punto donde lo había recogido originalmente. Cada parte de mí gritaba que no lo hiciera, pero no sabía qué otra cosa hacer. A medida que nos acercábamos, su respiración se volvió más rápida. Empezó a mecerse levemente en el asiento trasero. «Siguen ahí», susurró. «No se van, no importa lo que haga». Cuando llegamos, la casa seguía exactamente igual, oscura, silenciosa, vacía. Bajó del auto sin decir una palabra. Caminó hasta la puerta principal y se quedó parado frente a ella. No tocó, no golpeó, solo se quedó inmóvil. Esperé unos 30 segundos. Luego me fui, esta vez asegurándome de que todas las puertas estuvieran cerradas. Conduje 3 cuadras, me estacioné bajo una farola y me quedé ahí, con el motor apagado, intentando entender qué acababa de pasar. Estuve así unos 10 minutos. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Que un tipo raro se subió 2 veces a mi auto y dijo cosas extrañas. No había delito, no había pruebas, solo una sensación horrible. Volví a casa y no dormí esa noche. Al día siguiente reporté el viaje a Uber. Siempre me voy a arrepentir un poco de no haber llamado a la policía. Tal vez ese hombre necesitaba ayuda, tal vez estaba enfermo, tal vez esa casa nunca fue la de sus padres, o tal vez algo sí estaba ahí. Nunca lo sabré, pero desde esa noche, cada vez que dejo a alguien en una casa completamente oscura, recuerdo sus palabras. Todavía no se han ido. Tenía 18 años cuando pasó esto. Vivía sola en un pequeño apartamento, solo yo y mi perro. No era grande ni imponente, de hecho pesaba apenas unos 2 kilos, pero aún así era mi compañero y me hacía sentir un poco menos sola. Mi apartamento estaba a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad, así que pedir comida a domicilio a veces era un problema. Aún así, nunca pensé mal de Uber Eats. Escuchas historias, claro, pero siempre crees que les pasan a otros. Hasta que te pasan a ti. Era viernes por la tarde. Estaba limpiando el apartamento porque mi novio venía a visitarme al día siguiente. Somos de larga distancia, así que solo nos vemos los fines de semana. Me gusta que todo esté perfecto cuando llega. Llevaba casi 2 horas limpiando. Eran más de las 6 de la tarde y ya me moría de hambre. No quería cocinar ni ensuciar platos después de haber limpiado toda la cocina, así que decidí pedir comida. Hice el pedido y vi la notificación. El repartidor iba en camino. Honda Fit blanco, versión Sport. Como vivo sola, siempre tengo activada la opción de entrega sin contacto, dejar en la puerta y listo. Estaba sentada en la sala viendo televisión cuando llegó la notificación. Tu pedido fue entregado. Me levanté de inmediato. Tenía muchísima hambre. Abrí la puerta. No había nada. Pensé que quizás se había equivocado de apartamento. Miré las otras puertas del pasillo. Nada. Ninguna tenía mi comida. Volví a entrar, confundida, y justo cuando iba a escribirle al repartidor, alguien tocó la puerta. Era mi vecino de al lado. Tenía mi comida en las manos. «Oye, perdón», me dijo. «Agarré tu pedido porque el repartidor estaba mirando por tus ventanas y no sabía qué estaba haciendo». Sentí un escalofrío inmediato. Le agradecí, tomé la comida y cerré la puerta. Me quedé parada en la sala unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Mirando por mis ventanas. Traté de convencerme de que no era para tanto. Tal vez estaba buscando la dirección correcta. Tal vez fue un malentendido. Cené,
Puse una película y traté de relajarme. Más tarde me preparé para dormir. Me duché, apagué la televisión y revisé que todas las puertas estuvieran cerradas. Me acosté y llamé a mi novio. Hablamos un rato y terminé quedándome dormida. No sé cuánto tiempo pasó cuando me desperté por primera vez. Mi perro estaba gruñendo. No es un perro agresivo, nunca lo había escuchado así. Gruñía mirando hacia la ventana del dormitorio. Me sobresalté, lo calmé como pude y volvió a dormirse. 15 minutos después, volvió a pasar. Esta vez gruñía más fuerte. Luego escuché algo. Un golpe. Venía de la ventana. Mi cuerpo se congeló. Mi perro empezó a ladrar, a gruñir e incluso a gemir. No podía moverme. Me tapé con las sábanas hasta la cabeza, dejando solo un pequeño espacio para ver. Escuché otro golpe. Entonces llamé a la policía, susurrando. Les dije que alguien estaba en mi patio trasero, que mi ventana no tenía seguro y se podía levantar fácilmente. La operadora me dijo que fuera a otra habitación y que la policía estaba en camino. Corrí a la cocina. Agarré un cuchillo. El tiempo se sentía eterno. Miré por la ventana de la cocina y lo que vi hizo que el estómago se me hundiera. El auto del repartidor de Uber Eats estaba estacionado frente a mi apartamento. Apagué el teléfono lentamente y entendí algo horrible. Si él no estaba en el auto, entonces estaba en mi patio. Sentí que me faltaba el aire. Mi mente empezó a unir las piezas demasiado rápido. El repartidor no había dejado la comida. Mi vecino la había recogido porque lo vio mirando por mis ventanas. Mi perro no dejaba de gruñir y ahora su auto estaba estacionado frente a mi apartamento. Vacío. Las luces de la cocina estaban apagadas. Me quedé quieta, sujetando el cuchillo con las manos temblando. Entonces escuché golpes más fuertes. No en la ventana esta vez, en la pared. Mi perro empezó a volverse loco. Ladraba, gruñía, rascaba el suelo. Yo sentía que el corazón me iba a salir del pecho. Apenas podía respirar. El teléfono vibró en mi mano. Era la policía. Me dijeron que ya estaban cerca y que me mantuviera escondida. Me asomé un poco por la ventana de la cocina. El campo abierto frente a mi apartamento estaba oscuro, pero podía ver claramente el auto blanco del repartidor estacionado ahí, como si estuviera esperando. Escuché pasos en el patio trasero, lentos, cuidadosos. Alguien estaba caminando cerca de mi ventana del dormitorio. Empecé a llorar en silencio. Unos minutos después, aunque se sintieron como horas, vi luces azules y rojas reflejarse en las paredes. Sirenas, patrullas. Caí al suelo. La policía entró al patio trasero con linternas. Uno de los oficiales vino conmigo mientras otros revisaban el exterior. Apenas podía hablar, estaba temblando. Les expliqué todo, lo del repartidor, lo de mi vecino, los golpes, el auto. Uno de los oficiales regresó y dijo algo que me hizo sentir peor. Había huellas en el barro del patio. Había llovido la noche anterior, así que el suelo estaba blando. Las huellas iban desde el campo hasta justo debajo de mi ventana, pero no había nadie. Otro oficial fue a revisar el auto. Estaba vacío, cerrado, el motor frío. No sabían dónde estaba el hombre. Mi vecino salió al pasillo al escuchar las sirenas. Les contó a los policías que él había recogido mi comida porque el repartidor estaba actuando de forma extraña, mirando dentro de mi apartamento. Uno de los oficiales me ofreció que pasara la noche en casa de un familiar o de algún vecino. Mi vecino incluso me ofreció dormir en su apartamento. No sé por qué, pero dije que no. Cuando la policía se fue, el silencio fue peor. Tardé horas en calmarme lo suficiente como para dormir. Mi perro no se separó de mí en toda la noche. A las 2 de la madrugada, golpes fuertes sonaron en la puerta principal. Me senté de golpe en la cama, convencida de que había vuelto. ¡Policía!, escuché. Casi no pude caminar hasta la puerta. Era la misma oficial con la que había hablado antes. Me explicó que se habían quedado vigilando el área escondidos por si el hombre regresaba. Y regresó.
Lo atraparon caminando directo hacia mi puerta principal. Estaba intentando ver cómo entrar. Cuando escuché eso, sentí que el estómago se me cayó al suelo. El hombre fue arrestado. La oficial me aseguró que no tenía que preocuparme más por él. Le agradecí, cerré la puerta y me apoyé contra ella, llorando. No dormí el resto de la noche. Desde entonces, no uso Uber Eats cuando estoy sola en casa, y cada vez que mi perro gruñe hacia la ventana, todavía se me eriza la piel. Eran casi las 3 de la madrugada cuando acepté el viaje. Ya estaba cansado, llevaba más de 8 horas manejando y lo único que quería era terminar ese último recorrido y volver a casa. Pero cuando vi la tarifa, pensé, uno más y listo. El punto de recogida estaba en una zona industrial, llena de bodegas y fábricas cerradas. A esa hora no había tráfico, ni gente, ni ruido. Solo luces naranjas y calles largas y vacías. Cuando llegué, no vi a nadie. Pensé en cancelar, pero justo entonces apareció una figura desde la oscuridad. Un hombre alto, delgado, con una chamarra negra y las manos en los bolsillos. Caminaba lento, arrastrando un poco los pies. Se subió al asiento trasero sin decir nada. «Buenas noches», dije, por pura costumbre. No respondió. Miré la app. El destino estaba a casi 40 minutos, rumbo a las afueras de la ciudad, cerca de una carretera vieja que ya casi no se usa. Arranqué. Pasaron varios minutos en silencio. No era raro, muchos pasajeros duermen o van con audífonos, pero algo en ese silencio se sentía distinto, pesado. ¿Todo bien con la ruta?, pregunté. Sí, respondió al fin. Esa está bien. Tenía la voz grave, apagada, como si le costara hablar. Seguimos avanzando. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, menos luces había. Los edificios fueron desapareciendo, reemplazados por terrenos baldíos y árboles. De repente, noté algo raro. El GPS recalculó la ruta. No le di mucha importancia hasta que volvió a hacerlo, y luego otra vez. Parece que la señal anda mal por aquí, comenté. Siempre pasa, dijo, por eso casi nadie viene. No me gustó cómo sonó eso. Miré por el retrovisor. Su rostro estaba parcialmente iluminado por las luces del tablero. No estaba mirando el celular, no estaba dormido. Me estaba mirando a mí. Aparté la vista rápido y seguí conduciendo. ¿Vienes de trabajar?, intenté romper la tensión. No, respondió. Vengo de despedirme. No supe qué decir. ¿De despedirte de alguien? De un lugar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La carretera se volvió más angosta. El asfalto estaba viejo, con grietas. Ya no había señal en el teléfono, ni barras, nada. Oye, aquí ya no tengo señal. Si pasa algo... No va a pasar nada, interrumpió. Si haces exactamente lo que te digo. Mis manos se tensaron en el volante. ¿Cómo dices? No respondió. Seguimos avanzando unos minutos más hasta que el GPS se apagó por completo. La pantalla quedó en negro. La única luz era la de los faros del auto, iluminando un tramo corto de carretera y nada más. Entonces habló otra vez. «Detente aquí». Miré alrededor. No había casas, no había luces, solo árboles y una vieja entrada de terracería que se perdía en la oscuridad. «Aquí no puedo dejarte», dije. «Esto no es un punto seguro». «No te pedí que me dejaras», respondió. «Solo que te detuvieras». Tragué saliva. Detuve el auto. El motor quedó encendido. El silencio se volvió ensordecedor. ¿Sabes cuántas personas han pasado por este camino creyendo que era una buena idea?, preguntó de pronto. No, respondí, y no quiero saberlo. Se inclinó hacia adelante, quedando más cerca de mí. Soy el último que se sube voluntariamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué significa eso? Sonrió. Lo vi claramente por el espejo. Que tú no deberías estar aquí. Y en ese momento escuché algo afuera del auto. Un golpe seco. Venía del costado del conductor. El golpe volvió a escucharse.
esta vez más fuerte. Miré por la ventana del conductor, pero no vi nada, solo oscuridad y los árboles moviéndose lentamente con el viento. El pasajero seguía inclinado hacia adelante, observándome, como si estuviera esperando mi reacción. «Arranca», dijo. «Todavía estamos a tiempo». «¿A tiempo de qué?», pregunté, con la voz tensa. No respondió. Giré la llave con rapidez. El motor rugió y el auto avanzó unos metros antes de que otro golpe sacudiera la puerta trasera. Escuché algo arrastrándose por la carrocería, como uñas o metal raspando pintura. Apreté el acelerador. «No mires», dijo. «Pase lo que pase, no mires». La carretera parecía no terminar nunca. Los faros iluminaban apenas unos metros adelante, y el camino se retorcía como si no quisiera dejarme salir. «¿Qué es eso?», grité. «¿Qué nos está siguiendo?». «No es qué, es quién». Sentí un escalofrío. «Entonces, ¿por qué tú estás aquí?». Se quedó en silencio unos segundos. «Porque ya lo hice una vez», dijo finalmente, «y esta es la única forma de que no vuelva a pasar». El sonido cesó de golpe. Todo quedó en silencio. Demasiado silencio. «Detente», ordenó. «¿Estás loco?». «Detente», repitió, más fuerte. «Ahora». Frené de golpe. El auto se sacudió y quedó atravesado en medio de la carretera. El motor seguía encendido. El aire dentro del coche se sentía frío, pesado. «Escucha», susurró. Al principio no oí nada. Luego, pasos. Pasos lentos, arrastrados, viniendo desde atrás del auto. «No importa lo que escuches, no abras la puerta, no bajes la ventana, no respondas». Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Algo golpeó el vidrio trasero. «Ya te encontró», murmuró el pasajero. «¿A mí?». «Siempre es al conductor». El golpe se repitió más fuerte. Vi cómo el vidrio vibraba. Mi respiración se volvió errática. «Arranca», le supliqué. «Vámonos de aquí». «No», respondió. «Si te vas ahora, te va a seguir». Metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó algo pequeño y metálico, una llave vieja, oxidada. «Cuando baje del auto», dijo, «arranca y no mires atrás. No importa lo que escuches, no importa lo que veas por el espejo». «¿Y tú?», sonrió otra vez. «Yo ya hice este viaje». Abrió la puerta y bajó. En el instante en que sus pies tocaron el suelo, escuché un grito horrible, inhumano. Algo chocó contra el costado del auto con violencia. Arranqué. Conduje sin mirar atrás. Sentía los golpes, los sonidos, los lamentos. Cerré los ojos un segundo y recé para no perder el control. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando por fin vi luces de la ciudad, no pude contener las lágrimas. Me detuve en una gasolinera y bajé del auto, temblando. Revisé la parte trasera. Había marcas profundas en la pintura, arañazos, abolladuras, pero no había sangre. Volví al asiento y miré la app. El viaje seguía activo. El pasajero todavía estaba marcado como a bordo. Cancelé el viaje con las manos temblorosas. Nunca volví a aceptar viajes de madrugada. Y cada vez que paso cerca de carreteras viejas o zonas sin señal, recuerdo sus palabras. Siempre es al conductor.